Vivimos en la era de la comunicación, se dice. Tenemos mensajes por todas partes. Y además somos más. Quiero decir que el mundo sigue creciendo y cada vez hay más gente, lo cual es muy bueno. Pero claro, con la tecnología y el aumento de la población, pues también aumentan las voces. Así que cada vez tenemos más mensajes, comunicaciones de todo tipo. Si nos metemos en Internet, pues allí podemos encontrar de todo. Y todo el mundo, además, tiene ganas de opinar. Así que a veces hay que darle tiempo a la comunicación y ver qué nos dicen y ver qué podemos hacer. Porque cuando hay tantas voces, también viene confusión. Cuando hay tantas opiniones, a uno le cuesta decidirse, ¿no es cierto? ¿Quién tiene razón? ¿A quién escucho? ¿A quién no? Y además uno tiene la impresión de que si no escuchas, pues eres un mal educado, ¿no? Así que estamos en el tiempo en el que perdemos más horas escuchando voces que nunca antes. Porque todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere comunicar algo, y la verdad es que nos podemos pasar el día entero conectados escuchando gente. Se llega incluso a convertir en una especie de tendencia, no solo por la curiosidad, sino muchas veces por la dependencia de querer escuchar qué opina este, qué opina el otro. Nos puede pasar eso también a nosotros a nivel espiritual como cristianos, que hay tantas versiones, hay tantas predicaciones, tantas doctrinas, hay tantas opiniones acerca de la Biblia, que no pararíamos de escuchar versiones distintas. Eso también puede traer confusión, ¿o no? También puede despistarnos. También, dependiendo de quién lo comunique, puede desviarnos, descarriarnos y apartarnos de la sana doctrina de la Escritura. Y es muy posible que a lo largo del día escuchemos muchísimas voces, porque entramos en el automóvil y ponemos la radio o ponemos un programa de YouTube o ponemos cualquier otra cosa y vamos al trabajo y seguimos escuchando y hablamos. En fin, podemos pasar el día entero comunicándonos y escuchar a mucha gente, menos a quien tenemos que escuchar. Repito, podemos pasar el día entero escuchando a mucha gente, menos a quien de verdad tenemos que escuchar. Así que en esta mañana me gustaría hacer un repaso acerca de a quién tenemos que escuchar, acerca de la palabra y la voz de nuestro Dios. Porque los seres humanos, que somos tan curiosos, muchas veces nos decidimos por emociones. Quizá el consejo que hemos recibido no es el que necesitamos, pero quien nos lo dio es alguien que es un amigo muy cercano, o es alguien muy elocuente, o muy simpático. Y entonces nos dejamos llevar por las emociones. Dependiendo de si me cae mejor o peor, pues le voy a hacer más caso o menos caso. Pero por supuesto,
todo eso solamente nos puede desviar más y más de lo que realmente necesitamos. Vamos entonces a ir a la Escritura y hacer esta reflexión que considero que todos necesitamos, no solo por esta mañana, sino de vida, para nuestra vida. Si escuchamos las voces incorrectas, tendremos pensamientos erróneos. Eso afectará, por supuesto, a nuestros sentimientos, pero también a nuestras acciones. Cuidado con eso. E incluso, y ahora lo vamos a ver en la Escritura, incluso tenemos que tener muy claro dentro de la Escritura, dentro de la palabra de Dios, porque hay muchísimas doctrinas, hay muchas formas de interpretarlo, hay muchas tendencias teológicas, hay muchas cosas que, nos pueden parecer que es correcto, que es lo auténtico, pero lo son. Incluso dentro de la Biblia tenemos que tener mucho cuidado a quien escuchamos, porque tenemos que tener una dirección clara. Tenemos que tener una seguridad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Quién me dice hoy cuál es la voluntad de Dios? A lo largo de la Biblia también encontramos gente que no sabía escuchar la voz de Dios y tuvo que aprender. Por ejemplo, el niño Samuel, que fue entregado por su madre al sacerdote Elí para que fuera entrenado en el ministerio alrededor del arca, de la alianza y de la ley, pues no sabía cuál era la voz de Dios. Y entonces la Escritura en 1 Samuel nos revela cómo, estando en la cama, todavía siendo un jovencito, un niño, oyó que alguien le llamaba Samuel. Como no había nadie allí con él, se fue a buscar al sacerdote Elí para preguntarle: ¿me has llamado? ¿Qué quieres? Y el sacerdote le dijo: no te he llamado. Y esto se repitió hasta 3 veces. Así que finalmente Elí le dijo: mira, Samuel, esto es muy misterioso. Si te vuelve a llamar, pues dile: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres decirme? Y eso fue lo que ocurrió. Y Dios comenzó a revelarse a Samuel, a hablar con él, darle mensaje. Samuel empezó a escuchar la voz de Dios. Samuel llegó a ser uno de los profetas más importantes de toda la historia de Israel, el último de los jueces, aquel que Dios utilizó para hacer una transición, para que también pudiéramos entrar en otra época de esa historia que llamamos sagrada, que fue la época de los reyes. En el Evangelio encontramos en una ocasión a Jesús que ha llevado a los discípulos a orar a un monte. Y estando allí en oración, han aparecido 2 personajes bíblicos, Moisés y Elías, que estaban hablando con Jesús. Incluso el Evangelio nos dice de qué hablaban. Estaban hablando de el viaje que iba a hacer Jesús a Jerusalén, donde finalmente entregaría su vida. Pero en medio de esa escena sonó la voz de Dios. Dios habló en presencia de los testigos y en presencia de los discípulos de Jesús
para decir esto: este es mi Hijo. Este, Jesús, es mi amado Hijo. Él es a quien tenéis que oír. Él es la voz más importante. A Él tenéis que oír. Muchos se están dejando llevar hoy por la voz de Elías y de Moisés, pero no le prestan suficientemente la atención a la voz de Jesús. ¿A quién escuchamos? Oír a Dios es fundamental para todos sus hijos. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8 que la característica de los hijos de Dios es que somos guiados por el Espíritu de Dios. Para ser guiados por el Espíritu de Dios, tenemos que escucharle a Él. Vamos a ver dos escrituras, una del Antiguo y otra del Nuevo Testamento. En Jeremías, capítulo 42, versículo 6, dice esto: sea bueno, sea malo, sea que nos guste o no nos guste, sea que nos parezca más fácil o más difícil, más interesante o menos, a la voz del Señor nuestro Dios obedeceremos. A la voz del Señor obedeceremos. Para que obedeciendo a la voz de nuestro Dios nos vaya bien. La intención de Dios como Padre al hablarnos es encaminar nuestros pasos. Es que nuestras decisiones sean las correctas. Es ahorrarnos tiempo. Porque muchas veces nos dedicamos a darle vueltas a las cosas, escuchando tantas voces en nuestra mente, y finalmente nos decidimos no porque tengamos la seguridad de que Dios nos ha hablado, sino simplemente porque nos sentimos que, bueno, voy a probar eso. Y podemos perder tiempo, fuerzas, que son muy importantes y que tenemos que emplearlas correctamente. Aprender a escuchar la voz de Dios es una asignatura que no podemos suspender. Y para no suspenderla tenemos que aprenderla bien. Tenemos que buscar sinceramente a Dios, con todo nuestro corazón. Porque Dios mismo se lo dijo a Jeremías. Me vais a buscar y encontrar cuando me busquéis de todo vuestro corazón. No sintonizamos con Dios por medio de los pensamientos. No sintonizamos con Dios simplemente por lo que se nos ocurre. Si no nos implicamos, si nuestro corazón no es honesto, sincero, con un deseo vivo de recibir de Dios, difícilmente le vamos a escuchar. Porque Dios nos quiere hablar al corazón. Y si nuestro corazón no está activado, no está implicado, no lo escucharemos. ¿Sabes que la ciencia dice que en el corazón no hay solo sangre y músculos? ¿Sabes que en el corazón hay neuronas? ¿Que el corazón también siente y piensa? Tenemos que entender
este asunto de escuchar la voz de Dios, porque si no nos vamos a perder mucha dirección y muchas bendiciones. La voz de Dios aparece en la Escritura como la clave de todo. Todo lo que existe, existe por lo que Dios dijo. Hágase la luz. Y las cosas comenzaron a existir por la palabra de Dios. Las cosas que vemos, lo que somos cada uno de nosotros y lo que observaremos en la eternidad, todo es producto de la voz de Dios. No en vano Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, como está escrito en Deuteronomio. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios, de su voz. Sin esa palabra, sin esa voz, estaríamos totalmente agotados. Y hay muchos cristianos que viven en agotamiento porque se olvidaron de que la fuente del poder es la voz de Dios. No hay nada imposible para Dios. Así que si buscamos seguridad, tenemos que acudir a Él y tenemos que escucharle a Él, porque esa voz puede hacer lo imposible. En Juan 11, los versículos 43 y 44, nos dice que habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Está hablando de Jesús. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? Estaba delante de una tumba donde había un muerto que estaba ya 4 días enterrado. Y nos podemos imaginar en qué condiciones estaba ya. Imposible. ¿Qué se puede hacer con un muerto que ya está enterrado 4 días? Pero de pronto, en aquella situación imposible, va a sonar la voz de Dios. Va a sonar la voz de Jesús. Lázaro, ven fuera. ¿Sabes que Jesús dijo que un día los muertos escucharían su voz? Pueden ser muertos espirituales, gente que no tiene ninguna conexión con Dios y por tanto están muertos espiritualmente, pero pueden escuchar la voz de Dios si están en las condiciones que deben de estar. Escucharán la voz de Dios, vendrá convicción a su vida y podrán nacer de nuevo, podrán resucitar. Los muertos, dijo Jesús, oirán su voz y vendrán a resurrección, volverán a la vida. Y esto es lo que vemos en el pasaje. El que había muerto salió de aquella tumba, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. No hay nada imposible que no pueda hacer la voz de Dios. Si piensas que estás pasando por una crisis enorme, por una dificultad tremenda que no sabes cómo resolverlo, si estás mirando hacia el futuro y no ves, si te sientes en un callejón sin salida, en un túnel oscuro, que no sabes qué va a pasar, necesitas escuchar la voz de Dios.
lo más importante. Porque puedes andar buscando como loco una solución. Puedes andar buscando una salida con todas tus fuerzas, simplemente para frustrarte, para ver que las cosas no funcionan, para no encontrar la salida, para probar y desanimarte, porque las cosas no funcionan. Sin darte cuenta que todo lo que estás necesitando es escuchar la voz de Dios. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 1, nos va a decir las condiciones, la condición necesaria para todos nosotros para que podamos escuchar su voz. No la vamos a escuchar de cualquier manera, no la vamos a escuchar simplemente porque queramos. La vamos a escuchar si estamos sintonizados, si estamos como Dios quiere que estemos. Dice a partir del versículo 22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán mi conocimiento. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Volveos a mi reprensión. Necesitamos tener una actitud de cambio, de estar dispuestos a ser guiados, a aprender. No podemos buscar a Dios simplemente para que nos favorezca. No podemos esperar que Dios sea el que nos sirva, en vez de tener un corazón entregado a Él para servirle. Volveos a mi reprensión. En otras palabras, tienes que estar dispuesto a arrepentirte, a tener un cambio, a dar la vuelta si es necesario, a estar disponible. ¿Qué quieres? Como Samuel le dijo al Señor, habla porque tu siervo escucha. Tu siervo. En Hebreos capítulo 3 leemos versículos 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación, cuando fuisteis tentados en el desierto. Allí me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras durante 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, dándole vueltas a 1000 cosas, 1000 pensamientos, 1000 ideas, 1000 sugerencias. Una persona, otra y la de más allá, y venga, y tengo que escuchar esto y aquello y lo otro. Pero están vagando en su corazón. Simplemente en vez de ir directamente a Dios con la actitud correcta de humildad y de implicación, buscándole de corazón, no, damos vueltas, divagando. No vamos rectos al lugar donde tenemos que ir. Vamos tocando aquí y allá, a ver, coleccionando ideas.
siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No vas a tener paz. La paz viene de Dios. La paz viene de Jesús. Él es el príncipe de la paz. La paz viene de la confianza plena en Él. La paz viene de la seguridad de que Dios está conmigo. Él me está mostrando el camino. Estoy dispuesto a escucharle lo que me tenga que decir. Mi corazón está dispuesto, como decía David. Mi corazón está dispuesto. Hasta que nuestro corazón no está dispuesto, no escucharemos su voz. Pero seguiremos escuchando muchas voces. Podemos tener esquizofrenia espiritual, que estamos abiertos a muchas voces, menos a la que tenemos que estar, a la voz de Dios. En Hechos 11, versículos 4 en adelante, leemos: Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. ¿Sabes qué pensó Pedro cuando escuchó aquella voz? No puede ser la voz de Dios. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. No me digas que ahora coma de esto. No, de eso nada. Yo soy fiel a la ley. ¿Sabes cuántas personas están hoy queriendo volver a la ley? ¿Cuántas personas están siendo seducidas, engañadas, diciéndoles que el Nuevo Testamento no ha sido bien interpretado y que hay que volver a la ley y que hay alimentos que no se pueden comer? Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Sabes cómo sabemos que Dios había limpiado todos los alimentos? Por lo que Jesús decía, por lo que Jesús enseñaba, que lo que entra por la boca no es lo que contamina al ser humano, es lo que sale de la boca. Y el Evangelio nos dice claramente que Jesús enseñaba esto haciendo limpios todos los alimentos. Tenemos que escuchar a Jesús. ¿Sabes que sin Jesús no hay Espíritu Santo? Algunos llegan a creer que no necesitan a Jesús, ya tienen la ley, ya tienen la voz de Moisés, ya tienen los mandamientos, ya tienen esos 5 libros que se conocen como la Torá.
pero no se dan cuenta que el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. El que no tiene a Jesús, el que no escucha la voz de Jesús, tampoco está escuchando la voz de Dios. Es imposible. Es imposible. Te estás engañando si crees que después de que Dios enviara a su propio Hijo para entregarlo por todos nosotros, tú puedas llegar a Dios por un atajo. Por la ley. No puedes. No puedes. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy la puerta. Y el que no entre por la puerta es porque es un ladrón. Y el ladrón solo viene para robar, o destruir, o matar. Vamos a terminar dice el Salmo 85, versículo 8. Terminamos con esta escritura y vamos a pasar a la Santa Cena. Escucharé lo que me hablará el Señor, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Escucharé lo que diga el Señor, porque de Él procede la paz, de Él procede la fe, de Él procede la seguridad que necesitamos. Todo lo demás es locura. Si alguna vez hemos vivido en un mundo de locos, te aseguro que es ahora. Todo se está distorsionando, corrompiendo. Están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Están pervirtiendo lo natural para querer imponer lo antinatural. Están queriendo deshacerse de todo lo que viene de la mano de Dios para transformarlo en otra cosa, en la obra humana. De manera que todo se está pervirtiendo. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta la voz de Dios. No le buscan a Él. Buscan su propio interés. Buscan hacer dinero. Buscan tener mayores negocios. Buscan, incluso con malas intenciones, destruir a la gente. La locura. Que el Señor nos ayude a entender este principio. Si no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, solo nos queda una otra opción: la locura. Que el Señor nos ayude. Jesús no solamente vino para hablarnos, y Él habló muchas cosas. Las tenemos resumidas en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y debemos de conocerlas. Debemos no solamente de conocerlas por curiosidad, debemos de conocerlas muy bien para honrar a nuestro Dios. Tenemos que prestar mucha atención, tenemos que guardarlas en nuestro corazón, porque si no, nuestros pasos nos conducirán lejos de su voluntad,
lejos de Él. Tenemos que tener un cambio de corazón que procede del compromiso, el compromiso delante de nuestro Señor Jesús, el compromiso de honrarle a Él por lo que es, por lo que ha hecho por nosotros. Si alguien nos ha amado, ese fue Jesús. Entregó su vida por nosotros. No porque era una aventura, no porque era algo que no había probado todavía y quería pasar por esa experiencia, no. No era nada fácil. No era un plato agradable. No era una experiencia buena. Era algo realmente terrible, angustioso. Y no era ni siquiera solo muerte. Era una muerte horrible, tenebrosa. Pero lo hizo por amor. Y lo hizo para que entendiéramos que ahí está el pacto, ahí está el compromiso verdadero que Dios busca, el pacto en su sangre, vida por vida. Si Jesús ha entregado su vida por mí y yo le quiero honrar con ese pacto, tengo yo que también poner mi vida en sus manos. Porque si no, lo que voy a hacer es lo que el ladrón. Lo quiero para sacarle beneficio, pero que no espere nada de mí. Así no llegamos a Dios. El pacto de la sangre de Cristo es el pacto de vida por vida, corazón por corazón. La única forma de honrar el sacrificio de Cristo es entregarnos en sacrificio a Él. Es entregarle nuestra vida. Es decirle, Señor, tú ahora comanda, dirige, guía mi vida, guía mis pensamientos, guía mis pasos. Enséñame a escuchar tu voz. Quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad, no quiero otra cosa, sino hacer tu voluntad. Señor, te damos las gracias por habernos enviado a tu Hijo. Gracias porque en Él encontramos sabiduría, la tuya, Señor. En Él encontramos tu gracia, tu amor, tu entrega y también la vida eterna. Muchas gracias. Te pedimos, Señor, en esta mañana que nos ayudes a honrar a tu Hijo. Ayúdanos a honrarte, Jesús. Que entremos en los términos que tú quieres que estemos en el pacto. Que pongamos nuestra vida en tus manos. Que lo hagamos de corazón. Porque eso es lo que sabemos que te honrará. Que transformará nuestros caminos. Que nos guiará a la eternidad. Muchas gracias.